Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es hablar de jugadores que a día de hoy considero que están infravalorados. Eso no quiere decir que no sean superestrellas o estrellas y haya quien sí que incluso los considere eso. Al final las percepciones varían un poco, pero considero que en general, basándome un poco en ese ranking de ESPN, ese top 100 que sacaron hace poco y en mi propia percepción, creo que hay jugadores que o han pasado un poco el olvido porque su equipo ha perdido relevancia o simplemente nos hemos cansado de ellos. Y ahora mismo creo que estaría bien recordar que son buenos y tal vez este año tengan una temporada muy sólida. Así que nada, por supuesto, si estáis aquí, like, suscribiros, todas esas cosas. Tal vez conteste a pocos comentarios, es verdad, pero os aseguro que lo leo todo, así que si queréis comentar ayuda mucho al canal y lo voy a leer seguro. Y nada, vamos a ver entonces una lista de 9 jugadores que a día de hoy, desde mi punto de vista, están infravalorados. Y quiero empezar por Anfernee Simons, porque Anfernee Simons es el gran olvidado de Portland ahora mismo. Y es que en Portland, obviamente el juguete nuevo es Scoot Henderson y creo que es normal que lo sea, tiene muy buena pinta, personalmente considero que va a ser un muy buen jugador. Shedon Sharpe es el otro jugador con una capacidad atlética y un potencial tremendo que todavía está evolucionando. Pero en medio de estos dos jugadores está Anfernee Simons, que es verdad, tal vez no sea clave para el futuro de Portland porque no tengo claro que haya una tríada posible de esos tres jugadores jugando al quinteto titular. Sharp mucho tendría que evolucionar físicamente para ser capaz de jugar de alero y Anfernee Simons es un mal defensor, a menos que Scoot realmente evolucione en ese aspecto, va a ser complicado. Pero eso no niega el hecho de que Anfernee Simons es un jugador con un buen contrato, firmó un contrato de 4 años 100 millones, de los cuales le quedan 3 años de contrato, que a día de hoy no es para tanto, tiene 24 años de edad y es un muy buen tirador, capaz de crear sus propios tiros y también capaz de anotar con muchísima soltura en catch and shoot. Y estamos hablando de un jugador que ha promediado esta última temporada 21 puntos por partido. En un equipo malo, un equipo que se llevó el pick 3 del draft, es verdad. Pero aún así ha promediado 21 puntos por partido con un nivel de eficiencia alto. Es joven, sigue evolucionando. El año pasado jugó con Damian Lillard mucho tiempo y eso al final limitó un poco su posibilidad de crear, ¿no? Promedió, como veis, 4,1 asistencias por partido, pero en el pasado ha demostrado la capacidad de pase también. No creo que sea un base titular de élite, pero creo que sí que es un buen pasador y un muy buen anotador y un jugador que seguramente cuando cambie de aire, si es intercambiado a otro lado en algún momento, cosa que no creo que vaya a ocurrir este año, creo que empezará a ser más reconocido. Ahora el problema es que está en Portland, en un momento en el que Portland de hecho va a perder más relevancia y pasará al olvido. Pero Anfernee Simons es un grandísimo tirador, capaz de crear por sí mismo también y que va a promediar más de 20 puntos por partido durante los próximos años, probablemente. Pasamos ahora a Ja Morant. Y es raro considerar que Ja Morant está infravalorado, pero personalmente creo que lo está. Y lo entiendo, porque el año pasado jugó peor que el anterior y va por ahí con pistolitas. Y eso no ayuda, obviamente. En primer lugar, esperemos que esto se solucione, que se deje de tonterías, se centre y, bueno, básicamente que no vuelva a meterse en problemas, porque lo que es Ja Morant, el jugador, es tremendo. Y en este caso sí que bebo totalmente el ranking de ESPN porque lo tenían de jugador número 35 de la NBA. Recordemos que hace 2 años entró en el quinteto All-NBA. Es un jugador que solo tiene 24 años de edad, que acaba de empezar su quinta temporada en la NBA. Bueno, empezará más bien cuando termine su sanción de 25 partidos en diciembre, ¿no? Y Morant el año pasado promedió 26 puntos por partido en solo 32 minutos de juego, 8 asistencias, es un grandísimo pasador. Y sí, tuvo un año muy malo a nivel de tiro de 3, promedió solo un 31% de acierto en casi 5 triples intentados, pero es un grandísimo anotador en la pintura, es un muy buen pasador, un jugador muy hábil a la hora de romper defensas porque es muy atlético. Tiene que mejorar en defensa, tiene que centrarse, tiene cosas que mejorar, pero no considerar a Ja Morant uno de los mejores bases de la NBA a día de hoy me parece ridículo. Y hay gente que de un año para otro, por los problemas legales que ha tenido, lo considera un peor jugador. Y no es un peor jugador, simplemente es un poquito tonto, porque es un chaval de 24 años haciendo tonterías. Esperemos que, bueno, mientras no escale más y esto se solucione, el jugador en sí es tremendo. Vamos ahora a hablar de Karl Anthony Towns, un jugador que me parece muy raro estar defendiéndolo porque personalmente creo que a lo largo de los años yo he sido un gran crítico de Karl Anthony Towns, pero nos hemos pasado. Estamos hablando de alguien que tiene 27 años de edad y tal vez no sea el talento generacional del que se hablaba en su momento, fue un pick número 1 del draft y un digno pick número 1 del draft. Ha habido jugadores mejores tal vez en su generación, pero es bueno. Y es un grandísimo tirador en esa posición de pivot que ahora está jugando en una posición antinatural y que el año pasado estuvo muy lesionado. La temporada que estáis viendo ahora mismo, estos números de la temporada 2022-2023, es una temporada patética de Karl Anthony Towns, la peor en mucho tiempo, y promedió 21 puntos,
8 rebotes, casi 5 asistencias, con bastantes pérdidas, eso sí, un 50% de acierto en sus tiros de campo y un 37% desde 3, tirando casi 6 triples por partido. Esto es un año flojo de Karl Anthony Towns. Y sí, es malo en defensa, hay cosas que mejorar, no es un número 1 de un equipo de campeonato, tiene ahora al lado Anthony Edwards. Pero en algún momento sospecho que Minnesota va a tener que mover a Karl Anthony Towns o a Rudy Gobert, va a tener que deshacer esa dupla. No creo que ocurra este año, tal vez sea el año que viene, pero probablemente si Karl Anthony Towns va a un equipo en el que encaje mejor, en el que sea un número 2 potente, al final estamos hablando de uno de los pivots con más talento ofensivo de toda la NBA y hemos llegado a un punto en el que está infravalorado. Y yo no lo considero una superestrella, ni mucho menos, ni me gusta especialmente, pero una cosa es eso y otra llegar a este punto. Vamos ahora a hablar de Michael Porter Jr. Creo que este está a un punto intermedio, tal vez ya no esté tan infravalorado como estuvo hace un tiempo, recordemos que ahora es campeón de la NBA, y personalmente para mí era el cuarto jugador más importante de los Nuggets en este campeonato, por detrás de obviamente Aaron Gordon, Jamal Murray y desde luego Nikola Jokic, pero eso no quita que sea un jugador con muchísimo talento y uno de los mejores finalizadores de la NBA, porque tiene la capacidad de finalizar en el interior, es muy bueno cortando canasta y es un tirador de 3 excelente. Y aún por encima, Michael Porter Jr. en los últimos años ha pasado de ser un defensor desastroso, un tío que se perdía y que no sabía qué estaba haciendo, a ser un defensor aceptable. No es Aaron Gordon, no es un gran defensor tampoco, pero es aceptable. Y siendo aceptable en la posición de alero, midiendo 2.08 y teniendo la capacidad de tiro de Michael Porter Jr., se puede llegar muy lejos. Y sí, tuvo actuaciones realmente malas en las finales de la NBA, pero al final parece que está completamente olvidado. Yo mismo no lo incluí en mi top 10 de aleros de la NBA y creo que no es un alero top 10 de la NBA, pero no deja de ser un jugador muy bueno que tiene una capacidad de anotación tremenda y que en cualquier temporada va a promediar 20 puntos por partido, anotando más de un 50% de sus tiros de campo y más de un 40% de sus triples. Y eso no es tan habitual y creo que lo damos un poco por sentado. Vamos ahora a hablar de Pascal Siakam, una gran estrella, para mí el mejor jugador de los que hemos mencionado hasta el momento. ¿Qué está pasando? O sea, entiendo que los Raptors son un equipo, bueno, frustrante, que no tiene muy claro hacia dónde va, pero creo que posiblemente infravaloramos en general como fans a Pascal Siakam y creo que su propio equipo lo está infravalorando, porque Siakam es un jugador que ha estado 2 veces en un equipo de la NBA, ha sido varias veces All-Star también, tiene 29 años, es verdad que en breves puede que empiece un declive, pero con en breves estamos hablando de dentro de 2 o 3 años y yo no considero que se merezca un Supermax, que es lo que podría llegar a conseguir si este año entra en un equipo de la NBA y luego extiende con Toronto, pero eso no niega que sea uno de los mejores alápigos de la NBA y un jugador muy completo. Su tiro de 3 viene y va, es verdad, pero Siakam la temporada pasada fue el jugador que más minutos jugó de toda la NBA, con 37,4 minutos de juego por partido. No sé si fue el que más minutos totales jugó, pero sí el que más minutos por partido. Promedió 24 puntos, casi 8 rebotes y casi 6 asistencias. Esa combinación de pase, rebote, anotación y defensa, porque Siakam es un muy buen defensor, no es muy habitual. Y sí, el tiro de 3 pues deja que desear en momentos en los que lo mete y otros que no. Pero Siakam es un jugador que ha demostrado una capacidad tremenda de liderar a su equipo y un muy buen defensor además, que muchas veces es algo que se deja a un plano secundario, pero está muy por encima de jugadores como, por ejemplo, como Julius Randle, que también es productivo en muchos aspectos, pero no se esfuerza igual a nivel defensivo. Y eso, creo que a estas alturas Siakam pues está un poco olvidado también. Y ya estamos cerca del final. Vamos a hablar ahora del compañero de equipo, precisamente de Karl Anthony Towns, en Rudy Gobert. Lo entiendo. Todos estáis pensando lo mismo. Gobert, manos de mantequilla, es un desastre en ataque. Sí, me da igual. Es un jugador que aún así, sin querer, siendo malo en ataque y siendo un completo desastre, es eficiente porque total no le pasan el balón y lo que le pasan al lado del aro lo va a meter porque es gigantesco. Anota el 66% de sus tiros de campo, o sea que con todas las frustraciones que podéis tener con él, sigue siendo eficiente. Anota 13 puntos por partido. Sería ideal que anotara más como pivot que ha sido el star a lo largo de muchos años. Tal vez si fuera un jugador de 17-18 puntos por partido, no se criticaría igual. Pero es una bestia en los tableros, uno de los mejores rebotadores de la NBA. Esta última temporada promedió 11,6 rebotes por partido. Es un muy buen defensor. Ha decaído, sí, pero con sus 31 años de edad sigue siendo un grandísimo defensor de aro y ha perdido movilidad, pero hay jugadores más pequeños, menos móviles que él a día de hoy. Creo que Gobert, por el contrato que ha firmado, porque es francés, porque cae mal, porque fue intercambiado a Minnesota y se desestabilizó un poco la situación en Minnesota, que no es su culpa, intercambió por él Tim Connelly, el general manager. Creo que todas estas cosas han sumado todavía más para que realmente Gobert esté olvidado. Hay gente que en el top 10 de pivots de la NBA me dijo que era una locura que lo hubiera incluido, creo que lo puse de octavo, y tal vez en vez de octavo podría estar noveno o décimo, pero Gobert ya no está en su mejor momento, pero sigue siendo un muy buen jugador para su rol. No le pidas más porque no le da, pero para su rol es muy bueno y considero que eso, que se ha quedado un poquillo en el olvido, ¿no? Y ya casi para acabar, si no me equivoco, quedan 2 jugadores. Otro jugador al que he criticado mucho y bueno, me ha tocado darle la vuelta a la situación.
creo que Russell Westbrook está infravalorado a día de hoy. De hecho, teniendo en cuenta su contrato actual, puede ser uno de los mejores jugadores calidad-precio de la liga. Westbrook cobra 3,8 millones de dólares, o este año va a cobrar 3,8 millones de dólares. Y el año pasado, cuando cobraba 47, era una cosa, pero ahora, con este salario, en primer lugar, dada esta situación, si no está funcionando en un partido, lo puedes sentar, porque no cobra lo mismo y eso influye. Pero adicionalmente, Westbrook es un jugador que, primero, trabaja muy duro y el nivel de esfuerzo y de competitividad ayuda y es importante y digno de valorar, especialmente en temporada regular. Y en segundo lugar, sigue siendo un jugador productivo que rebotea, que asiste, que es capaz de conseguir puntos y sí, es malo finalizando cerca del aro a medida que ha perdido capacidad atlética, le está costando todavía más y hay veces que falla bandejas que pueden sorprender, pero es un jugador que la temporada pasada promedió en menos de 30 minutos de juego por partido, 16 puntos, casi 6 rebotes y más de 7 asistencias por partido con unos porcentajes de tiro malos, es verdad. Y viendo por encima cómo jugó Westbrook en playoffs con los Clippers el año pasado, yo personalmente tengo ganas de verlo. Y no es un All-Star, nunca más va a ser un All-Star, eso ha quedado en el pasado, pero Westbrook es un jugador que tal vez nos hemos pasado un poco con él. Y ya creo que para acabar, vamos a hablar de un jugador. Aquí estoy defendiendo a jugadores a los que he criticado mucho, la verdad, pero nos hemos olvidado un poco de Trae Young y no creo que sea un jugador hiper top tampoco dentro del grupo de bases de élite de la NBA. En mi top 10 no recuerdo dónde lo puse, pero lo puse por ejemplo por detrás de Ja Morant, pero tienen estilos de juegos muy diferentes y creo que no es imposible que Trae Young este año tenga una temporada digna de ser uno de los 5 mejores bases de la NBA. Young tiene una capacidad de pase tremenda. Será frustrante, muy posiblemente, y a veces un poco aburrido, pero saca muchas faltas. Y eso al final son canastas fáciles para un jugador que mete sus tiros libres. Y es un jugador con una capacidad de anotación excepcional, que además este año parece que está en muy buen estado de forma. Y solo tiene 25 años, es joven, ya ha tenido años de calibre en NBA, ha tenido años de ser All-Star, tuvo unos playoffs tremendos con los Hawks en los que llegó a unas finales de conferencia, y tras eso ha habido muchos altibajos, pero con su nuevo entrenador, en un equipo con un esquema ofensivo tal vez más lógico, posiblemente con Young algo más dispuesto a soltar el balón y a conseguir canastas más fáciles, que seguramente eleve un poco su efectividad. Trae Young es un muy buen base, un jugador de calibre All-Star sin lugar a dudas, independientemente de que entre o no en el equipo. Y sí, me frustra su falta de defensa, me frustran cosas con él, pero tal vez nos hemos pasado un poco de largo con él. Y ya para acabar, el último jugador. Este es que me da esta pena todo lo que se ha hablado de él y lo que se le ha ninguneado. Y yo no creo que Tyler Herro sea una futura superestrella, ni mucho menos. Tal vez en el futuro consiga entrar 1 o 2 veces en un equipo All-Star, tal vez no ocurra. Pero estamos hablando de un antiguo sexto hombre del año que tiene 23 años. Y con 23 años de edad, la temporada pasada, Herro promedió 20 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, con un volumen de tiro altísimo, 8 triples por partido y un nivel de acierto muy elevado también, con un 38% de acierto. Y es que Herro, en toda su carrera, en los 4 años que llega en la NBA, sí, es un flipado, es verdad, pero ha producido en muchas ocasiones, ha producido en playoffs, es innegable que tiene capacidad de anotación, es un muy buen tirador y aún por encima está mejorando como reboteador, que es algo útil, y como pasador. No es bueno en defensa, no tiene pinta de que lo vaya a ser nunca, pero el hecho de que Tyler Herro no encajase en absoluto en Portland, porque estaban Finney Simons y por el tipo de jugadores que hay como posible pieza de intercambio por Damian Lillard, y que no hubiera un mercado tremendo por él, no quiere decir que Herro sea malo, y de hecho creo que hay equipos que tal vez se han pasado a la hora de no tener interés en él, porque en un equipo como Orlando, por ejemplo, Tyler Herro vendría muy bien. Es un muy buen anotador que va a seguir mejorando en los próximos años, y sí, tal vez nos hemos pasado un poquillo. Y nada, con esto hemos acabado con este vídeo hablando sobre los jugadores, 9 jugadores que personalmente considero que nos hemos pasado de vueltas y están ya muy infravalorados. Y algunos de estos llegaron con muchísimo hype a la NBA. Tyler Herro, después de su primera temporada, se le comparaba con jugadores tremendos. Ha pasado con algunos otros de los jugadores que hemos mencionado, pero eso, llega un punto al que tal vez nos pasamos un poco, nos cansamos y como que apartamos un plano secundario, ¿no?, a estos jugadores, y no por eso dejan de ser buenos, porque lo son. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.